María Eugenia Garcés, que ya la estamos viendo en pantalla. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Nos interesa muchísimo conocer sus investigaciones. Y bueno, para quien no la conozca, un pequeño resumen de su currículum. Es la maestra María Eugenia Silvia Garcés, tiene la licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, con el tema La esclavitud negra en la Ciudad de México durante el periodo 1555-1655 a través de los documentos notariales. Mucho nos gustaría tener una copia de su tesis aquí en el Centro de Estudios, maestra, porque de verdad es muy, muy interesante, o si nos las puede mandar por PDF, igual. En cuanto a su maestría, es candidato en Historia de México, con los créditos completos de la Facultad de Filosofía y Letras, con el tema Las cofradías negras en la Ciudad de México. Tema también muy, muy interesante y poco conocido, ¿sí? Y bueno, su experiencia profesional es muy amplia, conferencias que ha dado en México y en el extranjero, y en cuanto a sus publicaciones, artículo, Compraventa de esclavos en la Ciudad de México, siglos XVI y XVII. Esta fue publicada en Estados Unidos en la editorial de Schomburg Center of Research in Black Culture. Otro más, Venta de esclavos en el siglo XVI en la Ciudad de México, publicado en la editorial Culturas Populares. Otro más, Viajando a través de la cultura en revista Adelante, órgano informativo y cultural. Otro más, Petición y licencia, versión paleográfica en Guadalupe Pérez San Vicente, como directora general del claustro, y el Instituto de Estudios y Documentos Históricos. Y otra más, Carta de Testamento, versión paleográfica por la misma doctora Guadalupe Pérez San Vicente. Pues maestra, nos da muchísimo gusto tenerla aquí de manera virtual en el Centro de Estudios. Como ve, el público es muy, muy interesado, yo en particular muy interesado en el tema, particularmente en su tesis. Y bueno, pues no nos queda más que darle la bienvenida a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, por aceptar esta invitación y por darnos esta conferencia que seguramente nos va a dejar muchas expectativas para poder profundizar en el tema, este tema de la tercera raíz, que como me comentaba la senadora Hart, decía, no, maestro, es que también podemos decir la segunda raíz, porque cuántos africanos no llegaron, sobre todo en la primera mitad del siglo XVII, hoy por hoy mestizados totalmente porque somos un México mestizo. Maestra, muchas gracias, la escuchamos con gran, gran interés. Bienvenida. Ok, nada más voy a... Buenas tardes a todos primero. Voy a compartir. ¿Se ve? Ya se ve perfectamente bien. Ah, es que aquí no se ve. Ok. No, sí se ve. ¿Se ve bien? ¿Se alcanza a ver bien o le prendo Sí, más? pues si lo puede, ahí nos, pues se ve mejor un poquito antes porque así vemos el título completo. Ahí Ahí. está, perfecto. Ok. Bueno, a ver si la... ¿Así? ¿Se ve mejor? Perfecto. Ahí está muy bien. Ok. Bueno, otra vez buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. No sabe cómo deseaba participar y sobre todo conocerlo a usted, porque mi primer libro que leí sobre negros fue el suyo. Ajá, entonces, imagínese usted. Bien, mi tema es las cofradías de la población afro y afrodescendiente. No quise dejar fuera a los africanos porque los primeros que entraron en las cofradías van a ser los africanos. Aquí uno de los, digamos que, de los grandes descubrimientos que logré detectar fue de que las cofradías en México, en la Ciudad de México, estaban divididas por etnias.
Ajá. Eso es mucho, muy importante para comprender qué sucedió con las etnias en México. Bueno, aquí les puse el índice, traigo mucho, entonces voy a tratar de que en una hora pueda darle lo más general posible lo que es la cofradía, ¿no? La cofradía es una asociación de laicos que tienen fines em, religiosos y tienen fines benéficos. Muy bien, pero aquí vamos a tener el fin religioso es rendir culto a un santo patrón, ofrecer misas por las almas de los difuntos. Y los benéficos es protegerse mutuamente, ayudar económicamente a los cofrades en caso de enfermedad, apoyar a los hermanos o a sus familiares encarcelados, otorgar un entierro cristiano a sus integrantes, cumplir con las últimas voluntades del cofrade fallecido. Algo muy importante que vamos a tener es que cuesta mucho trabajo comprender cómo se fundó una cofradía de negros, perdón, de africanos y de afrodescendientes. Por una parte, vamos a tener que ya existían las cofradías en la península ibérica. De ahí es de donde, no me pregunté cómo, pero hay gente que se empieza a enterar que hay cofradías en España y entonces también quieren crear aquí en México las cofradías. En la península ibérica tenemos la primera fase que es hambre, pestes, enfermedades, lo que está provocando de que los africanos de allá quisieran tener una cofradía. La segunda fase que vamos a tener es la iglesia. Era tratar de evangelizar a esta población extranjera que acababa de llegar para impulsar el culto cristiano. Por otro lado, tenemos a la corona española, que también quiere civilizar y controlar al salvaje, sí, como era conocido en esa época, eh, con todas las teorías de lo que, ay, perdón, con todas las teorías de lo que sería el buen salvaje, ¿no? Y luego la tercera, y luego por otro lado tengo a la población africana que está interesada en constituir una cofradía para obtener beneficios de ella. Eh, como sería tener ciertos privilegios, como ser aceptado socialmente. Si yo analizo esta partecita, tendría que decir que ya el esclavo o la persona libre está aculturizada porque quiere incorporarse a una sociedad, ¿no? En esa época, bueno, dicen que el hombre siempre quiere pertenecer a una corporación. En este caso, muchísima gente va a querer entrar dentro de las corporaciones de las cofradías. Ahora, el siguiente punto que es muy importante, aparte de tener el privilegio, va a ser reunirse con los suyos, poder estar integrados por las etnias a las que pertenecen y mantener o fomentar una cohesión e identidad. Obtener beneficios en la cofradía como atención médica, ayuda en caso de enfermedad, en caso de defunción, ayuda a sus familiares, ataúd, misa de difuntos, entierro, etcétera. ¿Ya? Luego, aquí les puse una... perdón, pero es que la pantallita del Zoom está estorbando. La creación de las cofradías negras, perdón, estoy muy acostumbrada a los documentos. De las cofradías negras va a ser tanto para España como para México. La iglesia, evangelización, misas, culto a un santo patrono, procesiones. Aquí se rompe, ¿se acuerdan ustedes que siempre decían que la persona esclava no tenía alma? Y dices, pues todavía yo no detecto a partir de qué siglo empieza a aparecer esta teoría. Porque la iglesia, que dicen que no tenía alma, pero está muy preocupada en evangelizar a todas estas personas por la religión, mientras que el rey quiere mantener a esta población en un control social. Todas las corporaciones también sirven para controlar a las personas. Entonces,
Es un control social, teniendo normas, teniendo religión, tener estatutos, tener leyes, tener regulaciones. Entonces, eso es bien importante y además contradictorio, porque por el otro lado tampoco les costó muchísimo trabajo poder tener una cofradía. O sea, repito, por un lado quieren tenerla, por el otro lado hacerla realidad, no, porque les costó muchísimos años tener una cofradía. Ahorita señalo lo de México, pero quiero terminar el cuadrito. La cofradía, ahora, ¿qué es la cofradía? Es una forma de aculturación y continua evangelización. Por lo tanto, convenía que toda esta población que continuamente estaba llegando tanto a España como a México, a la Nueva España, perdón, debía de ser evangelizada. Si te portas bien, vas a tener de premio el cielo. Si te portas más, te vas al infierno. Y eso funciona más que tener castigos de látigos y cosas por el estilo. Y por el otro lado vamos a tener a una población africana que necesita ayuda, que quiere y siempre va a buscar una identidad y una ayuda mutua. ¿Sí voy bien? ¿Cuál es la única forma en donde se pueden ayudar? Estando integrados por las etnias que venían de África. ¿Voy bien? Soy maestra, entonces me sale lo de, ¿voy bien? ¿Alguna duda? Bien, yo nada más les traje esto, nada más como un ejemplo de las cofradías que se crearon en España. Ajá. Y está la de Sevilla, Barcelona, Valencia. Lo importante es cuando se creó la primera cofradía en el año de 1401 en Sevilla, y yo nada más busqué hasta el siglo XVI, la de 1590. Y aquí les presento un mapa de en dónde estaban las principales cofradías. Muy interesante que sea donde lo más probable es que había una población esclava, ¿ya? Y aquí, bueno, notemos Barcelona, un puerto importantísimo en esa época, Valencia, Denia, Badajoz, es toda la parte sur, y por supuesto no podía dejar de mencionar a Lisboa. En el año de 1476 ya tenemos una cofradía de africanos y afrodescendientes. Estos deben de ser africanos porque está muy temprano a la fecha. Ajá. Y luego vamos a tener, ahora, las cofradías en la Nueva España. Los reyes católicos obtuvieron diferentes concesiones del papado para poder evangelizar a la población indígena, aclarando, no se está hablando en este momento de indígenas. Sin embargo, en la Nueva España, desde un principio empezaron a ser bautizados y evangelizados la población esclava. Tengo libres, algunos, no son muchos, pero sí bastantes esclavos. Entonces aquí tenemos las diferentes bulas papales que se hicieron, que le permitieron a los reyes católicos poder hacer la evangelización, ¿sí? Luego, ahora, los propósitos que tenemos en la Nueva España: extender el culto cristiano, promoción de alguna vocación, como sería Cristo, la Virgen o algún santo, la pasión de Cristo o de una reliquia. Voy a hacer una aclaración. Es muy interesante ver quiénes son los santos que existen. Más adelante les voy a enseñar algunos santos que tenemos en la Nueva España. Nada más quiero decir que esto va mucho de moda con la época. Por ejemplo, a finales del siglo XVI tenemos que hay una vigencia de la Virgen de la Inmaculada Concepción. La Virgen, la Inmaculada. Posteriormente dijeron, ¿por qué tanto por la Virgen si quien es el importante es Cristo? Entonces van cambiando. Las imágenes de los santos que tenemos en la Nueva España fueron regalados por los mismos cofrades. Entonces, porque alguien llegó con un santito, entonces ya empezaban a adorarlo y le empezaban a hacer fiestas, le empezaban a rendir culto, le llevaban flores, le
arreglaban un altarcito dentro de su propia cofradía, estaba. Las cofradías se presentan en cada iglesia. Las de la población africana y afrodescendiente se encontraban en cada iglesia en una zona donde no fueran muy importantes, a solo que fuera pobrecita la iglesia y no tuviera mucho, entonces le dieron en algún momento un lugar, digamos, importante. Pero, por ejemplo, en la iglesia de la Santa Veracruz estaba atrás de las escaleras. En la de San Benito de Palermo estaba no en la entrada, sino estaba donde sales por la parte, para ir al interior del convento. ¿Sí voy bien? En cambio, los españoles, por supuesto, estaban del lado derecho, y ahí era donde hacían sus reuniones, acomodaban sus banquitas para estar ahí. Ahí era donde se realizaba el cabildo y las misas de los santos cuando había alguna dedicación especial. Eh, Luego, fomentar la vida cristiana a través de rezos, oraciones y ayudar a cuidar el futuro del alma a donde fuera a irse. Ahora, del lado benéfico tenemos las obras de caridad, apoyar a los cofrades enfermos, visitarlos, atenderlos, proporcionarles un médico y medicinas, dependiendo de la cofradía. Esto iría para todas las cofradías, tanto españolas como indígenas como africanas. Sin embargo, aquí voy a hacer la aclaración. Las cofradías de la población africana son pobres. Entonces, ellos van a dar, por ejemplo, 2 pesos al mes. Aquí ya tenemos un problema. ¿Quiénes realmente tienen dinero para entrar a una cofradía? Muy bien. Puede entrar a lo mejor uno de algún gremio, algunos trabajadores. Los esclavos reciben limosnas. Entonces de ahí es como pueden entrar. O en día de la Semana Santa se abría la cofradía y les decía, todas aquellas personas que se quieran inscribir a la cofradía pueden entrar, y lo único que les pedimos es que participen en la procesión. Ajá, al ratito les mencionó cuándo eran las procesiones. Solamente es señalar que no, a pesar de que dicen que mucha gente entraba a las cofradías, dices, no es cierto. Solamente entran en algún momento. Había algún momento que ellos no podían pagar y terminaban por no entrar. Esto se nota a través de los libros, en donde no se repiten los nombres de las personas, por un lado. Por el otro, todos se llaman Juan Brand, todos se llaman José Brand. Ajá. Aclarando, en un principio los nombres de los esclavos no tienen nombres de los principales. Por ejemplo, María no hay. El nombre de María como esclava es hasta el siglo finales del 16 o principios del 17. Voy bien, dije María, José, esos no aparecen en un principio. En cambio, todos los demás que están mencionados en la Biblia sí podían ser bautizados, ¿no? Se les ofrece médico y botica, y obviamente los servicios funerarios. Interesantísimo este tema, porque no hay muchos estudios sobre cómo fueron los cultos hacia, cómo era el culto hacia el difunto. Si voy bien, es todo un proceso que se ha dado, porque, por decir algo, antes de COVID era una forma de culto a la persona que acababa de morir. De COVID para acá hubo cambios. Así tenemos que hubo cambios en el siglo XVI, XVII, XVIII, etcétera, ¿no? El proceso funerario es extraordinario. Por ejemplo, si una persona moría, se le avisaba a la cofradía inmediatamente iba, avisaba a la iglesia, y ella se encargaba de todos los servicios. Es como una funeraria actualmente, ¿no? Si tiene dinero, porque esto va muy variado a través de los siglos, se les puede dar mortaja. Si no tienen dinero, entonces no se les da la mortaja, sino que venían vestidos con lo que trajeran.
El ataúd. Los ataúdes eran alquilados. Era llevar al difunto de la casa a la iglesia. En la iglesia se le ponían las luces, las velas, en algún momento hasta antorchas, y ahí los hermanos estaban acompañados con velas, porque tenían que acompañar al difunto con las velas, con la luz en su último camino hacia el lugar donde le correspondía. Eran enterrados precisamente en donde está la cofradía de los conventos. Por ejemplo, Santo Domingo en el atrio, San Francisco en el atrio, la Merced en el atrio, y todos estaban en esa parte. Eso dejó de utilizarse después de las reformas borbónicas, donde dijeron que había muchas pestes, muchas enfermedades, y entonces se llevaron a todos los muertitos que estaban enterrados ahí y se los llevaron a la iglesia de San Lázaro, que estaba más lejos de la Ciudad de México, y por lo tanto era, pues en algún lado de ese convento se enterraron a todos, pero por ahí hay algún dibujo donde se ve carretas y carretas llenos de cadáveres de esqueletos que se llevaban ahí. Ahora, no, se tenía como un espacio pequeño donde abrían el lugar. Podía ser un indio, podía ser un esclavo, podía ser un hombre libre que trabajaba para abrir la tumba. Y de ahí se tiraba el cuerpo en una bolsa si no tenían dinero para un ataúd. Ahora, como son alquilados, aquí sacaban el cuerpo y lo aventaban al hoyo, o tenía como una puerta lateral que permitía que se deslizara la persona difunta. Eso no lo sé, es mi imaginación, es mi hipótesis, pero debió de haber sido terrible que a un pariente se le tirara así como así al hoyo, ¿no? Pero bueno, y obviamente otorgar a los deudos se les daba cierta cantidad de dinero. Otra vez, dependiendo de la cofradía, se les da. Podía ser 10 pesos por un difunto, y en épocas de muchísimo dinero hasta 17 pesos. Pero en otras épocas, por ahí encontré que nada más se les dieron 5 pesos. Es decir, que ya la cofradía no era tan importante, ¿no? Ahora, voy a tener las razones para la creación de las cofradías de la población de color en México. En la Ciudad de México van a ser en el siglo XVI, pero aquí estaban constituidas por ciertas etnias. ¿Qué va a ser? Voy a salirme un poquito de tema. En África, cuando llegaron los portugueses e iban descubriendo África, iban tomando esclavos. E inmediatamente, cuando llenaban el barco, se regresaban y los terminaban vendiendo, por ejemplo, en España, perdón, en Portugal, y de Portugal se vendían a España. Entonces vamos a ver cómo se van recorriendo las etnias, porque se les van acabando las etnias. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, los manicongos entraron en el año de 1560, 65, los Bran 70, pero en el 80 ya no entran, Berbesí, y así van eligiendo, porque había, por ejemplo, una etnia que se deprimía mucho, y entonces decidieron que a ella no la debían de traer porque se les moría en el camino de la travesía de África hacia América. Entonces vamos a tener cómo van cambiando estas etnias. Esto es muy importante para comprender por qué se van a ir creando las etnias en diferentes momentos, ¿ya? En el año de 1535 va a haber una peste muy importante en México, en la Ciudad de México. Los africanos que había en ese momento, o morenos, bueno, es que dije una palabra que tengo que explicar, en un momento lo digo. Los africanos o afrodescendientes
buscaron la manera de conseguir una cofradía y no lo lograron. Muy bien, es hasta que llega el año de 1585 con un señor maravilloso que era médico, que les va a ayudar a lograr conseguir una cofradía, que es el famosísimo Pedro López, el primer médico titulado en la Universidad Pontificia de México, ajá, en el año de 1553. Ahora, otra vez, estoy hablando ya de la Ciudad de México. La corona, por una parte, tiene miedo que hay demasiada exclusión de la población esclava o libre de color en México, por lo tanto dice, ¿cómo logro controlar a estas personas? Segundo, tienen mucho temor a las rebeliones. Recordemos que la población de los europeos en la Ciudad de México son muy pocos, mientras que de los indígenas son bastantes, pero ellos ya los están evangelizando. Y siempre van a tener miedo a las conspiraciones, porque además hay en todas las regiones de la Nueva España hay constantes alzamientos. Los alzamientos se dan por haciendas, se dan por ranchos, no se dan generalizados, por eso es que no tuvieron éxito. Algo que considero que es muy importante señalar es por qué los alzamientos ¿por qué la población de color no se unió entre todos? Porque traían los rencores y las diferencias de África. Las rencillas que tenían en África son las mismas rencillas que formaron, crearon, cultivaron aquí en la Nueva España. Precisamente por eso es que van a terminar decidiendo cambiar de cofradía. Ahora, al pertenecer a una cofradía, ellos adquieren un lugar en la sociedad estamental novohispana que los ubicará en uno de los sitios más bajos de la pirámide, pero el pertenecer a la sociedad implica también aceptar sus reglas, sus leyes y sus castigos, así como en algún momento ser protegidos por estas mismas leyes. A partir de ese momento, los negros ya no se pueden decir objeto de una arbitrariedad, puesto que han aceptado entrar al juego de los blancos. Y otra vez vuelvo a reiterar que es por epidemias o hambrunas y la necesidad de tener una cofradía que los cobije en momentos de emergencia, sobre todo a ellos, ¿no? Muy importante para ellos es poderse reunir. Si son esclavos, ellos no se pueden reunir, cada quien vive con su amo, pero si tienen el pretexto de participar en una cofradía, entonces los días de fiesta, los días de misa, entonces sí se pueden reunir, ¿sí? Y obviamente aquí viene una cosa interesantísima que es la identidad. Muy difícil identificar qué es la identidad para esa época. ¿Por qué? El español ve a la persona de color como un negro, pero para él todos los negros son iguales, no están diferenciados por una cultura, no están diferenciados por un habla, no están diferenciados por nada, los ven como negros, así como a los indígenas los veían como indígenas. Por ahí en la Ciudad de México, por ejemplo, en Santo Domingo, bueno, decían los cofrades mixtecos, los chapanecos, y por ahí tenían 2 o 3 identificaciones de indígenas. Estoy hablando de la Ciudad de México, finales del siglo XVI, sí, cuando se están formando las cofradías, no antes, no después. Repito, la identidad. Para el esclavo o para el hombre de color, ¿quién es el español? Es un blanco. No importa que sea un austriaco que haya pertenecido a la corona española o un portugués, porque vamos a tener, como ya lo dijo el doctor Rafael Castañedo en la conferencia pasada, de 1540 a 1580, se unieran las dos coronas, que fue lo que permitió que llegara muchísima población africana a México.
¿Por qué llegó? Pues simple y sencillamente, todo el mundo lo sabemos, la explotación, las enfermedades que trajeron los españoles que van a provocar la gran mortandad en, en la Ciudad de México. No se me ocurrió traerles, pero por ejemplo tengo una gráfica en donde tengo cómo son los picos de cada vez que hay una enfermedad, cómo va cayendo la población indígena y cómo al mismo tiempo va llegando la población de color africana, ¿sí? Y lo interesantísimo va a ser después cómo es que esta población que llega a la Nueva España se va a ir integrando rápidamente a las cofradías, porque las cofradías tienen esclavos y tienen hombres libres. ¿Sí? Juan Garrido, por ejemplo, era un esclavo en España, pero cuando llega a México, él ya es un hombre libre. ¿Sí? Es algo que es, bueno, hace unos 10 años yo creo que se encontró su acta de libertad. Bien, les traje una nota que es terrible, bueno, para mí y yo creo que para todos, de cómo eran sepultados los esclavos en la Ciudad de México. Resulta que ahí en la Catedral de México era donde se sepultaban bajando en algún altar a la entrada probablemente en el primero o segunda capilla, no sé de qué lado, pero ahí estaban. Hay un sitio dispuesto para el entierro de los negros. Estoy citando, ¿sí? No es, no es mi interpretación, es una cita. Hay un sitio dispuesto para el entierro de los negros y esclavos, que son muchos, el cual está abierto, desacomodado e indecente, y como el sitio de esa ciudad es húmedo, no se pueden ahondar las sepulturas por dar luego en agua, y así quedan los cuerpos sobre la superficie de la tierra, a cuya causa los perros con el olor de la carne muerta escarban y los desentierran, a vista del pueblo que es en desconsuelo de los dichos esclavos, y comen las partes que de ellos desmembran, y los dejan fuera de la sepultura, siendo el mal olor ocasionado a causar pestes y enfermedades, sin poder en muchas ocasiones sufrirlo y, perdón, pero aquí la pantallita no me deja pasar. Sin poderlo en muchas ocasiones sufrirlo, los prebendados por caer el dicho sitio a la parte de la sacristía y contaduría. Sí, estoy hablando de la iglesia de la catedral, ¿sí? Y luego, aquí está. Aquí les traje nada más un mapa para visualizar cuáles eran las etnias que fueron sacadas de África y que llegaron a la Nueva España. No son para Colombia, no son para ningún lado, solamente son las, como usted lo mencionó, yo en mi tesis de licenciatura trabajé esclavitud, compraventa de esclavos. Entonces, a la hora de ver todas las escrituras de venta, decían de dónde provenían, aclarando, algunas son factorías y otras son etnias, ¿sí? Pero era dependiendo de lo que dijera ahí. Bueno, eh, esto es durante los de 1555 a 1655, que es cuando yo trabajé la esclavitud en la Ciudad de México. Y luego, ahora sí, ya les presento lo que cuáles son las cofradías que se crearon. La primera cofradía que se va a crear va a ser la de la Limpia Concepción en el año de 1570, precisamente en el Hospital de la Limpia Concepción. El segundo que vamos a tener va a ser el derramamiento de sangre, que va a ser en el Imperial Convento de Santo Domingo. Luego tenemos pero muy interesante la creación en el año de 1598
de la cofradía de Nuestra Señora de la Merced por parte de los mercedarios. Aquí son los mismos mercedarios los que están pidiendo que se les permita crear la cofradía. Con ayuda de los cofrades hay una hoja en latín que más o menos dice: queremos crear una cofradía en donde salgan en la procesión los jueves, etcétera, ¿no? Nada más es una paginita de 6, 8 renglones, pero más o menos es lo que dice. Luego tengo en el convento de San Francisco, tengo la cofradía de San Benito de Palermo. Tengo la de San Agustín. En el convento de San Agustín tengo la de San Nicolás Tolentino. Tengo la Santísima Trinidad, los esclavos del Santísimo Sacramento. Tengo en la Santa Cruz la exaltación de la Santa Cruz y lágrimas de San Pedro. Y en una bellísima convento tengo la de Santa Catarina Mártir, ¿no? Perdón, la iglesia. Y estos son los años de las fundaciones de las iglesias. Lo puse por convento, bueno, más o menos lo puse cronológicamente para que se viera cuál es. De la única que no estamos seguros cuándo se fundó fue la de San Roque. La fecha no la hemos encontrado y es precisamente Pedro López, el médico que desde 1585 había querido apoyar a la fundación, no lo logró, pero es hasta 1620. Lo que logró Pedro López fue crear el hospital que está donde está el Museo Franz Mayer. Ahí es donde se creó el hospicio para todos los niños que eran dejados ahí o que se encontraban. Entonces los llevaron ahí para los huérfanos. Igual entran indígenas, mestizos, negritos, lo que fuera, ahí también se dejaban, porque el doctor Pedro López no pidió distinción por colores ni nada por el estilo. Él es muy importante porque va también él creó también el Hospital de San Lázaro, que va a ser muy importante porque ahí es donde se va a crear la iglesia de San Roque. Ajá. Y lo que quiero que noten es cómo se llaman las cofradías. 1570, la Señora de la Limpia Concepción. No sé si recuerdan que por el Concilio de Trento y por la Reforma Protestante se había puesto en duda si la Virgen era virgen o no. Entonces, como que hubo una oleada de parte de los católicos para crear muchísimas iglesias o cofradías con el nombre de la Limpia Concepción. Posteriormente es cuando empiezan a cambiar los nombres, como es el derramamiento de sangre de Cristo y el significado que tiene ese derramamiento de sangre, ¿no? Nuestra Señora de la Merced es la protectora de las personas que han sido esclavizadas por el enemigo. Los mercedarios, si recordamos, fueron muchos de ellos a la parte norte de África a tratar de rescatar cautivos. Ahorita les enseño las imágenes de ellos, ¿no? San Benito de Palermo, que tenía muy poquito tiempo de haber sido canonizado e inmediatamente llega convertido como San Benito ya interesante. San Nicolás Tolentino, esclavos del Santísimo y la exaltación de la Santa Cruz y lágrimas de San Pedro. Aquí nada más lo repetí para que viéramos cómo va cambiando los nombres de las cofradías con su respectivo significado. Ahora, con el tiempo, no tenía alguna otra etnia quería crear una cofradía, pero no les permitieron crearlas. Entonces, se agregaban a una cofradía grande, entonces se llamaba la Congregación de Santo Cristo, creada en el año de 1653, y luego tengo la de San Benito de Palermo, que tiene otra agregada, que es Nuestra Señora de las Angustias, de 1656 a 1661.
Nunca voy a decir que esto es lo único que hay, porque posiblemente alguna vez pueda aparecer otra cosa, ¿no? Pero traté de, puedo decirle, estuve 15 años en archivo buscando las cofradías, entonces puedo decir que tengo bastante documentación sobre ellas de la Ciudad de México. Ajá. Me fui a todas las parroquias que encontraba para ver si podía encontrar. Ahora, aquí les muestro dónde están localizadas las cofradías. El mapa es de Carlos López de Troncoso del año de 1760. Yo sé que no corresponde, pero es el que más me servía para presentar esta localización. Tenemos aquí la catedral, como se puede ver. Tenemos San Agustín, el Hospital de Jesús, la Santísima, la Merced, el Convento de San Francisco, Veracruz, Santo Domingo y Catarina. Porque era para mí, y es para mí importante mostrarles este mapa, porque ¿dónde viven las personas de color? Si eres el guardia, bueno, un hombre de color puede ser libre o puede ser esclavo y puede ser el guarda, espacio, espaldas del virrey, de un marqués, etc. Aquí vienen dos cosas muy importantes. Una, puede ser que viva en la casa del señor, o puede ser que le den dinero para que él viva pasando lo que ahora sería Eje Central. He encontrado, por diferentes documentos, he encontrado que ellos vivían en esta parte, ¿sí? Ahora, pasando la calle San Pablo, ahí por donde está Pino Suárez, ellos también encontré lugares en donde ellos estaban situados. Muy interesante, el lado noreste de la ciudad donde está Santa Catarina también se encuentra población de color. ¿Por qué? En el libro de Las fuentes para el trabajo de Silvio Salvala, que es de 8 tomos, ahí encontré varias notas en donde decía, por ejemplo, que el esclavo está roto el documento, no sé de quién, se robó a la esposa de un indígena. Entonces el indígena va a quejarse ante las autoridades para decir que quiere que se la regresen, porque ya lleva un mes con ella. Yo preguntaría, cuando no pude encontrar, por más que rastreé esos documentos, cuáles eran las respuestas. Sin embargo, entonces, si los indígenas viven en esta zona, como estaba marcado que aquí vivían del lado noreste los indígenas, el indígena, supongamos una hipótesis, que la mujer haya quedado embarazada y nace un negrito. ¿Qué cultura le vamos a dar a ese niño de color? ¿Una cultura indígena o una cultura africana? Ajá. Repito, están viviendo en la zona de los indígenas. Y eso es bien importante porque cuando ellos crecen, ellos dicen, yo vivo en la zona atrás del convento de Santa Catarina, o te dan las referencias precisamente de la parte donde vivían los indígenas, ¿ya? De este lado, por ejemplo, casi está despoblado, de este lado yo no encontré más que una persona que vivía acá. En cambio, de este lado sí encontré varias personas, y de el lado sur también encontré personas que vivían, repito, pasando el centro, lo que ahora sería el centro histórico, ¿ya? Entonces, por eso es que se me hacía muy interesante presentarles esto, para decir que hay algunos esclavos, hombres libres, que viven en la casa de su patrón o de su amo, pero otros no viven ahí. Por ejemplo, los famosos amaciatos de las mujeres con los españoles, había algunos
que les daban dinero para que vivieran de este lado, no para que vivieran en el centro de lo que ahora es el centro histórico, ¿sí? Entonces, por eso es que ellos tienen dinero. Aquí solamente, es que no me quiero tardar mucho, pero creo que es importante señalarlo. Aquí viene un tema que no ha sido tratado, que es el prestigio social. Muy bien, el prestigio social no va con la situación económica, va con quién es tu patrón o quién es tu amo. Si eres el guardia del virrey, dicen que los esclavos por ley, que las personas de color no podían andar a caballo ni podían estar armados. Sin embargo, si eres el esclavo del tesorero que va a llevar las carretas de plata a Veracruz, no pueden ir corriendo, tienen que ir a caballo, tienen que practicar, tienen que llevar espadas. Entonces, ahí está. Primero, aparece una superioridad sobre los indígenas, porque ellos no los van a dejar subir al caballo, ¿no? Y también ellos no pueden traer armas, mientras que algunos, repito, algunos personas de color, no todos, van a traer armas. Ahora, si es un hombre libre y es una persona que trabaja para un sastre pobre, no tiene prestigio social. Y a lo mejor ni siquiera dinero para entrar en una cofradía. Ajá. Ahora, bueno, es que luego digo que está un poquito complicado, pero espero explicarme. Aquí les traigo 1570. La primera cofradía que se creó fue la del derramamiento de sangre de Cristo, como ya lo dije, en el convento de Santo Domingo. Ajá. Ahí estaban los congos, los angolas, los mozambiques, quelofes, grandes apes. Ajá. Perdón. En el derramamiento de sangre dijeron que eran de negros criollos, pero habían etnias también. En el año de 1570, inmediatamente después de que se creó el derramamiento de sangre, se salen de la cofradía y los congos, angolos, mozambiques, quelofes, branes y zapes van a crear la cofradía de la Señora de la Limpia Concepción, que es en el Hospital de Jesús. Ajá, el que fue construido por Hernán Cortés. Eso fue en 1570. En 1598, los congos, angolas, mozambiques y quelofes se salen para formar la cofradía de Nuestra Señora de la Merced. ¿Ya? De la Limpia Concepción también se van a salir en 1628 los negros de Guinea, negros y mulatos. Y aquí, que quede bien claro, unos son congos, otros se dicen angolas, otros se dicen quelofes, otros se dicen lo que sea, identidad por etnia. Dos, otros se dicen negros de Guinea, pero otros ya nada más se dicen negros, otros nada más se dicen mulatos. Y conforme, en realidad, se dicen mulatos, pero muchos ya ni siquiera son mulatos, son pardos. Entre más se va blanqueando el color de la piel, ellos ya se sienten diferentes a las personas de piel oscura. ¿Voy bien? Y en 1626 tengo Nuestra Señora de la Concepción y Esclavos del Santísimo Sacramento. ¿No? Ay, perdón. Es que esta hora salgo de clase. Déjenme. Bueno, en 1626, entonces de la Santísima Trinidad. Ahora, voy a hacer una aclaración. ¿Dónde se vendían los esclavos en la Ciudad de México? Los esclavos se vendían en el convento del Carmen en San Ángel, en la puerta. Ahí
siempre me he imaginado que era ahí donde vende la señora las pepitas, los chicles, porque dicen junto a la puerta se pone un hombre a vender sus esclavos y lleva uno o dos. Entonces la gente se acercaba para decir casi casi cuánto cuesta, ¿no? El otro es la Catedral de la Ciudad de México, junto a la puerta. ¿Cuál puerta? No lo sé. Y la otra es en la Santísima Trinidad. Ajá. Junto a la puerta, ahí estaba. Bueno, es que, ¿qué les puedo decir? Cada convento tiene su propia historia, ¿no? Ahí en la Santísima Trinidad, en muchas épocas se hacían las corridas de toros. Es que ahorita como está desnivelado, así como que uno no se lo imagina, pero ahí era donde se realizaban las corridas de toros. ¿Por qué lo menciono? Porque ahí llevaban, en España también está que a las personas africanas, afrodescendientes, morenos o personas de color, se les ponía en las actividades más peligrosas del toreo. Goya, por ejemplo, tiene personas de color en sus dibujos. Ajá, donde ya ve que le gustaba muchísimo el toreo, pues entonces él marca y pone a varios, bueno, hay 2 o 3 imágenes donde vemos las personas de color. ¿Ya? Bueno, si es necesario y en las preguntas, pues ya estaré regresando a alguna de ellas. Aquí les traigo un ejemplo de la patente de Nuestra Señora de las Angustias. Ajá. Ay, si han visto, no, por más que he buscado imágenes de la época, pues no. Pero en España hay unas vírgenes de las Angustias muy, muy bellas y todo ¿quién es la Señora de las Angustias, no? Pues es la Virgen María en los momentos de mayor dolor de ella, ¿no? Entonces, precisamente este, por eso se escogían esos nombres. Al ratito regreso con los santos. Ahora, ¿cuál es la organización interna de la cofradía? Tenemos la dirección de la cofradía. Esto está un poquito así como que lento, pero trataré de hacerlo más rápido. Tenemos un rector con sus funciones. Es el director de la cofradía. Tenemos mayordomos, que son los que organizan la cofradía. Tenemos diputados u oficiales y tienen diferentes funciones. Ellos tenían en cada cofradía una caja de 3 llaves en donde guardaban el libro, donde guardaban las limosnas y todo lo importante de la cofradía. Entonces, esa caja no se podía abrir si no estaban las 3 personas juntas. Imagínense lo que habrá pasado porque porque tenían que ser 3 personas y 3 llaves, ¿no? Pues probablemente antes ya había habido problemas. Ahora, el rector dirige la cofradía a través de los cabildos para coordinar los diferentes eventos a lo largo de todo el año. Es el que dirige y coordina absolutamente todo, lleva el calendario de toda la cofradía y es el que se encarga de asistir a las juntas para ponerse de acuerdo en la catedral con las procesiones de Semana Santa para todas las cofradías de la Ciudad de México, independientemente del color de la piel. La fiesta anual del Santo Patrono, cómo conseguir dinero, cómo obtener más, más ayuda para eso. A veces se les permitía salir una vez a la semana para ir a pedir limosna a la Ciudad de México, pero estaban totalmente reglamentado qué día podían salir a pedir limosna, ¿no? Ahora, los mayordomos eran los administradores. Ellos eran el tesorero, ellos eran los encargados de recolectar los asientos y cornadillos, que eran la limosna que daban los cofrades, y cobrar el arrendamiento en caso de tener propiedades. Facultado para realizar todos los pagos, así como otorgar cartas de pago y obtener los recibos. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del boticario y del médico.
¿sí? Encargado de llevar a cabo la procesión de Semana Santa, la fiesta del Santo Patrono y las respectivas misas. Los diputados era apoyar en todas las actividades de la cofradía. Su número variaba de acuerdo a la cofradía y estos podían ser 3, 5 cofrades, dependiendo también del número de personas que integraban la cofradía. En algún momento la cofradía de San Benito eran 300 personas. Era bastante gente, pero comparados a los indígenas, pues no, ¿verdad? Entonces, digamos que era muy simbólico el hecho de cuántas personas tenían. Además, se les pagaba a estos diputados, entonces todo el mundo quiere ser diputado. Uno que otra vez no me salieron las cuentas, aprendí a sumar y restar en pesos de oro común, en reales, para ver si hacían bien las cuentas y por ahí hay alguna que otra que no sale, entonces debían de tener mucho cuidado. Aclarando, ¿quién es el que escribe el libro de asientos? ¿Quién es el que registra el libro de asientos? ¿Contrataban un español? Porque ellos no saben leer ni escribir. Sí encontré ya personas que saben leer y escribir, pero no en el siglo XVI. Tal vez, en algún momento sí deba de haber gente, pero yo no las encontré. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones era el sacerdote el que les ayudaba, o era un ayudante que era contratado para que llevara el libro de registros. ¿Sí? Y eso es muy importante porque dependiendo de lo que escriban, es el dinero que sale. Y si ahí alguien le pusieron, por decir algo, 5 centavos en lugar de 1 peso, bueno, no, 5 centavos no, 4 reales o 2 reales, y era 1 real o 1 peso de oro común, entonces ya no salían las cuentas. Pero esa eran uno que otro corrupción que tenían algunos de ellos. En el año de 1602, el rey Felipe III va a pedir que siempre exista una autoridad eclesiástica en los cabildos de las cofradías. Ya había dicho que los cabildos era donde en la cofradía, para ponerse de acuerdo y hacer la administración. En general son dos cabildos al año, pero a veces se hacían más. Todo va a ser dependiendo del año, ¿no? Y encargamos que nunca se hagan cabildos sin la presencia de un español. Entonces, en este caso estamos hablando de conventos, por lo tanto son frailes los que tienen que asistir a los cabildos. En caso de por cualquier cosa no pudiera asistir el fraile, mandaba a un suplente, pero vamos, de 1612 en adelante yo no encontré una sola ocasión en donde estuvieran solos. Entonces, en la cofradía, en el cabildo, no pueden haber conspiraciones. Personas que, como buen hombre de color mexicano, se hacían, podían hacer conspiraciones, ¿no? Las asambleas donde se reunía el rector, el mayordomo y los diputados, es decir, los integrantes de la mesa directiva, se realizaban en la cofradía. Ya había dicho que era donde estaba el altar. Ajá. Y estos cabildas eran representantes. Mire, les traje esta hojita porque es el único libro encuadernado que encontré de cómo era un libro de cabildo. Le hice Photoshop, pero pues ya ven, está todo rotito, pero no me importa. Está bonito porque tenía mucha información. ¿Ah? Ahora, un libro de cabildo tiene estas características. Está escrito, aquí tiene el título de la fecha, etcétera, y un libro de asientos es una lista, de personas que se les está enseñando, más o menos. No quise repetirla porque miren, se parece muchísimo. Este es el libro de cuentas.
pero el libro de asientos nada más tiene el nombre, no tiene, la mayoría de las veces no tiene nada de dinero, sino nada más están los nombres y este es el número de cuentas. Aquí es donde uno empieza a sumarle para, si se ve bien, entonces uno logra ver si está correcto o no están correctas las cuentas que se hacen hoja por hoja. ¿Ya? También tenemos que en muchas ocasiones la catedral va a mandar un visitador general o el convento, eso dependiendo de en qué época estemos, se manda un visitador general y él era el que revisaba los libros de las cofradías y cada uno a fuerzas tiene que tener su libro de cofradía porque si no podía perder la autorización la cofradía, ¿no? Este es un sumario de indulgencias. Aquí es en donde vienen los beneficios del sumario, de las indulgencias que daba la cofradía. Dependiendo de la fama que tiene la cofradía, es el número de indulgencias que se tiene. ¿Se acuerdan ustedes que para entrar al cielo te decían que tenías tú que juntar indulgencias? Sin embargo, nunca te dicen cuántas indulgencias necesitas. Entonces tú podías comprar todos los papelitos que fueran necesarios para poder, tener muchas indulgencias. Y aquí, por ejemplo, dice, se plasmaban las gracias concedidas por el Papa. Las cofradías son aceptadas por el Papa, no por otra persona, como eran las indulgencias. Estas consistían en la remisión de todos los pecados y podían ser dadas de manera parcial o total. Cuando era total se le denominaba plenaria indulgencia. Se daba generalmente por 15 años. La gracia espiritual era obtenida por rezar, arrepentirse, confesarse, comulgar, visitar la capilla, los días festivos de los santos, a quien se daba culto la cofradía. ¿Ya? Esto depende totalmente de las cofradías. Los indígenas podían tener 20 años, las cofradías, por ejemplo, de españoles podían tener hasta 25 años. Todo es, dígame cuánto cuesta la indulgencia y yo le digo cuántos años le dan de años por indulgencia. Luego, como ya lo mencioné, la administración de las cofradías es necesario que los cofrades den una aportación económica de manera obligatoria, como pagar el asiento. Esta es la inscripción a la cofradía. El cornadillo eran las cuotas dadas cada semana entregadas al mayordomo, a cambio se le entregaba una patente. En la parte de atrás de las patentes era donde se escribía cuánto había dado y en muchas ocasiones hasta la fecha. En algunas patentes todavía se puede ver este dinero otorgado, ¿no? Como caso excepcional, la herencia de alguna casa o solar que se solía rentar, algunas personas regalaron una casita de lo más pobre, pero eso no importa, es una propiedad para ellos, ¿no? Entonces, cuando dicen tenían propiedades, sí, pero por la localización del lugar y por la descripción que te daban, eran muy, muy pequeñas, a lo mejor eran un cuarto, 2 cuartos, en algún momento se podía cultivar también, pero eran lugares muy pequeños y precisamente eran los que estaban afuera pasando el eje central. Y estaba el apoyo a procesiones religiosas a españoles, ayuda de otras cofradías de españoles. Muchas veces los españoles daban limosnas y ayudaban a las cofradías. ¿Quiénes son los que ayudan a estas cofradías de población de color? Los españoles del convento. O sea, está una cofradía de españoles, una de indígenas y uno de población de color. O puede haber 3 cofradías de españoles, eso dependiendo de quién tenga más fama. Entonces, esas cofradías quieren que luzcan
las que salen del convento de Santo Domingo. Por lo tanto, ellas van a ayudar a las cofradías de las personas de color para que pudieran lograr salir con toda la dignidad posible, ¿no? Estas son las patentes, que era la que les daban, donde decían que ellas pertenecían, aquí están los nombres, que pertenecían a tal cofradía y las cuidaban con muchísimo cuidado. ¿Ya? Aquí les pongo la cofradía, bueno, aquí está la cofradía del derramamiento de sangre, que fue la primera cofradía, y encontré esta imagen porque que todos, espero doctor, bueno, sí la conozco, por supuesto que sí, qué pregunta tan rara acabo de hacer. El convento de Santo Domingo, aquí lo vemos, terminan donde está el portal de los escribanos, pasando la calle hay una capillita que nunca está abierta. Esa era la cofradía de negros. Y era muy interesante porque junto a esta capilla era la capilla del Rosario, la que fue tirada, y parece ser que todavía en el subsuelo hay un sótano o algo, parece ser que se han encontrado algunos restos de la capilla. Me imagino que debió de haber sido una maravilla de arte la capilla del Rosario, porque si la capilla del Rosario de Puebla es bellísima, imagínense la de la Ciudad de México. Entonces, los de la población africana o afrodescendiente de Santo Domingo la hicieron de piedra, le ponían flores, siempre estaba muy arreglado, tal vez no con la misma riqueza que las otras cofradías, pero estaba muy bien adecuada. Además, los de la cofradía, digamos que los de Santo Domingo, eran muy buenos administradores, les ayudaban a administrar porque ellos son de los que pudieron comprar ataúd, ya no alquilar el ataúd, porque eso sale carísimo. Cada vez que se les muera alguien, alquilar un ataúd, pues obviamente costaba dinero. En cambio, los de Santo Domingo terminaron comprando un ataúd para adulto y un ataúd para niño. Ajá. Ya se están ahorrando el gasto del ataúd, pero cuando llevan a enterrar a la persona, pasando la puertecita, se supone que era donde en algún lugar debían de tener, donde se enterraba a los indígenas. Ese ataúd, repito, no se entierran en los ataúdes. Si muy bien se sacan y se regresa el ataúd a la cofradía, entonces les duró muchísimo tiempo. En algún momento encontré que era necesario comprar otro ataúd porque ese ya estaba muy viejito y se les podía desintegrar en cualquier momento. Entonces llegaron a tener hasta 2 ataúdes. Entonces, las demás cofradías siempre encontré alquiler de ataúdes, nunca encontré si habían sido poseedores. Ahora, ¿por qué puse esta imagen también? Porque aquí junto está, no sé si se alcanza a ver el mouse, pero aquí está Santa Inquisición. Aquí en algún momento dado se hicieron autos de fe. Lo sabemos por el diario de Robles, en donde él menciona que había autos de fe, y entonces la cofradía alquilaba la azotea para que desde ahí tuvieran una vista privilegiada para ver cómo se había dado el auto de fe. Muy bien, y aquí es una imagen. Está rara porque dicen que es de la Ciudad de México, sin embargo, la construcción no corresponden a la Ciudad de México, ¿no? Bien, aquí les enseño otras patentes. Les hice Photoshop para que se vieran bonitas, pero bueno, más claritas más que nada, para que vean cómo van cambiando las litografías a través del tiempo, ¿no? Este es de la Cofradía y Hermandad de la Preciosa Sangre de Cristo, que era la de la Santísima Trinidad, mientras que era la de la Preciosa Sangre de Cristo. Se parecen los Cristos, pero no es lo mismo. Ajá. Y aquí les traigo una maravilla que me encontré alguna vez, que es
una pintura de Manuel de Arellano, El Día de Navidad, en la Ciudad de México. Se supone que esta es la catedral. Muy bien. ¿Por qué la pongo? Porque resulta que se habla de que en la Ciudad de México hubo conspiraciones. Ajá. En donde, ¿cuándo se hacen las conspiraciones? Se habla, y por las fechas, si junto todas las rebeliones que había en la, digamos que muchas rebeliones, no todas, pero muchas coinciden con días festivos, como sería el día de jueves Corpus Christi y el día de Navidad. Por ejemplo, en el año de 1611 vamos a tener que se habla de una conspiración. Sin embargo, se enteraron que venía una guardia de soldados y por lo tanto decidieron no hacer ese día la rebelión y la conspiración. Y aquí es donde empiezo con la dualidad de la cofradía. ¿Qué tanto las cofradías negras de la Ciudad de México se gestaron los motines? No sé si recuerdan o conocen el caso de que en el año de 1612 se ahorcaron, dicen unas crónicas que fueron 33 personas de color. Otras dicen que fueron 36. Otras dicen que fueron 29. Me tomé, así como que llegó un momento y dije, ¿qué no saben contar? Ah, pues resulta que los cronistas, nadie vio lo que pasó. En algún momento dice uno, es que me contaron, es que vieron. Y estoy hablando de tres renglones de la información que te dan sobre esta conspiración. Y así fue como fui juntando que dices, entonces ningún cronista la vio, ni el de San Agustín, ni el de Santo Domingo, ni nada, sino que todo el mundo le contó y por eso es que varía el número de el número de personas que fueron ahorcadas. Ahora, ¿quiénes fueron estas personas ahorcadas? Fueron los rectores y mayordomos de las cofradías. Este es un golpe muy, muy fuerte para todas las cofradías porque hubo una acusación de parte de unos españoles en donde dijeron que oyeron a través de una ventana. No sé si han visto alguna vez una denuncia, siempre dicen, es que a través de la ventana escuché lo que pasaba y ahí se daba una conspiración, ¿no? El mismo Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés, dicen, por la ventana escuché que estaban conspirando. No sé si han leído esos casos, pero es muy interesante, por la ventana. ¿Ah? Entonces aquí tengo que fueron ajusticiados, ahorcados, les cortaron la cabeza y después los desmembraron y se los llevaron por todos los caminos de la Ciudad de México para escarmientos de que no se debía de hacer una conspiración. Si uno lee lo poquito que hay sobre esta conspiración, uno se queda con la duda de qué tanto si era una conspiración o era una manera de acabar con las cofradías de la Ciudad de México. ¿Ya? Bueno, aquí nada más estoy aclarando que en los documentos se aprecia que siempre son de carácter religioso. No hay nada. Escrito, nada. Hablado, pues a lo mejor, pero era mientras llegaba el religioso llegaba al mismo tiempo que el cabildo, eso no se los puedo decir, pero así como que mucho tiempo en el cabildo solos no podían estar, ¿sí? Por lo tanto, siempre, por lo menos yo, dices, pues documentos así que reales, no. En Perú, por ejemplo, he encontrado que una persona
africano o afrodescendiente denuncia a otro africano. Muy bien, perdón la expresión, los dos son negros. Entonces, ¿cómo es que se están denunciando? Porque son etnias diferentes y porque siempre están, en muchas ocasiones estaban en rivalidad. ¿Cuántas generaciones después se puede perder la cultura de los padres? La doctora Luz María Martínez Montiel siempre insistía y decía, el día que una persona de color, una persona pierde su lengua de origen, ha perdido su cultura original. Ahora, una cosa muy importante es, la población negra, la población afrodescendiente siempre fue considerada infiel. Muy importante. Los indígenas se les consideraba paganos. A un pagano se le puede convertir y se le va a tratar de evangelizar. Por lo tanto, no puede entrar a Santa Inquisición. En cambio, las personas de color eran consideradas infieles, porque recordemos que ahí tenemos a los musulmanes y desde muy tempranas fechas se prohibió la entrada a América de los musulmanes. Por eso es que se consideraban a las personas infieles. El hecho de ser musulmán no necesariamente significa que sea una persona de origen subsahariano, pero eso fue lo que decidieron ellos. Otra vez, ¿dónde está el alma decían que los negros, que las personas de color no tenían alma? Sin embargo, la iglesia decidió señalarlos como infieles. Y aquí les pongo, por ejemplo, una mujer que está ayudando a atender a españolas junto a un fraile que parece ser que van a bautizar a un niño. ¿Ya? Aquí les traigo, sí he revisado Santa Inquisición, pero no he encontrado muchas personas que hayan entrado a Santa Inquisición. Sí los hay, muchos, pero que haya dibujos, no. Entonces, por eso es que les traje algo, porque es de las pocas veces que no tengo mi PowerPoint lleno de imágenes. Aquí tenemos a San Agustín. Ajá, lo encontré precisamente en uno de los libros de la Cofradía de San Agustín. Ajá, interesantísimo. ¿Quién hizo el dibujo? ¿Un español? No sabría decirles. Ahora, las cofradías tienen algo muy importante, que es cuándo fueron fundadas. No sé si notaron, pero yo así les dije año por año cuando fueron fundadas, porque la más antigua es la que está más cerca de el Santísimo Sacramento en las procesiones. Y era muy, pero muy importante que ellos mantuvieran la antigüedad. Por eso es que no cambia nada, por eso se vuelven muy estáticas para cambiar algún estatuto, algo por el estilo, porque podían perder la antigüedad. No el derecho a tener la cofradía, sino la antigüedad. No sé si alguna vez han leído algún cronista, por ejemplo, del convento de San Francisco, en donde dicen, y se movió 10 metros el convento de San Francisco. Si se movió 10 metros el convento, que movieron la pared o construyeron otra pared. Están cuidando muchísimo, pero muchísimo la redacción, pero nunca dice, perdón por la palabra, pero nunca dicen la palabra se quitó una pared y se construyó otra, porque eso puede provocar que pierdan la antigüedad las cofradías. Y ellos necesitaban en muchas ocasiones ampliar sus iglesias para poner más cofradías, ¿no?
Eh, Ahora, ¿cuándo se hacían las procesiones? En Semana Santa y en las procesiones de Jueves de Corpus Christi, que serían las dos más importantes. Sin embargo, tenemos diferentes procesiones, como cuando sucedía en letanías por diferentes festividades. ¿Se acuerdan cuando en 1629 cayó y se inundó la Ciudad de México? Se hicieron muchísimas procesiones. Entonces ahí era donde salían las cofradías a apoyar a que la Virgen les hiciera los milagros o en casos de pestes y temblores. Eh, Hay un libro muy interesante sobre la historia de los temblores, eh, creo es Virginia Costa, en donde tienen los temblores de toda la época de la Nueva España y ahí te señalan cómo se caían las paredes de la iglesia del convento de Santa Isabel, por ejemplo. Entonces ahí no se les tomaba en cuenta, pero tenían que hacerlo exactamente donde se cayó para no perder la antigüedad. También vamos a tener procesiones en el caso del hijo del virrey o la coronación del rey de España o una mascarada, ¿no? La mayoría de las cofradías, de las procesiones, perdón, se hacen enfrente de la iglesia catedral. Por lo tanto, el lugar que ocuparan las cofradías en las procesiones era una lucha por demostrar su antigüedad, así como una lectura simbólica para la sociedad. Eh, He encontrado notas en donde decían que el virrey y el arzobispo de la ciudad se estaban peleando por a ver quién estaba más cerca del Santísimo Sacramento. Entonces terminaron que uno se ponía del lado izquierdo y el otro del derecho, y así era la forma más cercana para hacer estas procesiones. Eh, Aquí nada más es para señalarles, miren, cómo estaba tan organizada y controlada las cofradías, todas las cofradías en general. Era, en el caso de la de San Benito de Palermo, es, ella salía los miércoles, pero la de Nuestra Señora de la Merced salía el jueves, otras salían en la tarde, el jueves, y el viernes salían de las más importantes y de las más antiguas, que era el derramamiento de sangre y Nuestra Señora de la Limpia Concepción. Cada una de ellas, las cofradías, en sus documentos, bueno, por lo menos encontré un documento en donde dicen cómo era la procesión y qué lugares iban tocando. Por ejemplo, la de San Roque, perdón, la cofradía de San Roque, que estaba en San Lázaro, te va diciendo por qué calles va haciendo su peregrinación, qué iglesias va tocando, cómo se van incorporando otras cofradías, en algunos casos, hasta llegar a la catedral y cómo terminan incorporándose al resto de las cofradías para continuar la procesión. Cada una de ellas, lo único que cambia es la ruta por la situación en donde estaba cada una de las cofradías, ¿no? Todavía tengo tiempo, perdón, pero no veo reloj aquí. Ya estamos sobre el tiempo, Ah, sobre todo para dar posibilidad a algunas respuestas. bueno, ya terminé. Nada más entonces se los enseño. La disposición del estandarte y las cofradías negras, cada una tenía. eh, y aquí les puse nada más las reformas que tuvieron y cómo fueron perdiendo cada una de ellas este, cómo ellas fueron perdiendo sus antigüedades. Aquí les traigo una maravillosa obra de la fundación, bueno, del día que se inauguró la Basílica de Guadalupe. Si ustedes recordarán, fue en el año de 1703, cuando se hace una gran procesión, eh, se hace esta pintura, y aquí les traigo, es la misma pintura, pero aquí les traigo el detalle de cómo va la procesión con unas marmotas y cómo van entrando
cada una de ellas para llegar a la iglesia de la basílica, ¿no? Está, pues solamente yendo al castillo de Chapultepec, donde está, para que ustedes pudieran ver cómo se hacen las procesiones y cómo encontrábamos en cada uno de estos pedacitos personas de color. Están totalmente mezcladas. Eso de podía ser por la República de Indios y República de Españoles no se logró aquí en México. Este, la Purísima Concepción, que es del siglo XVI, estaba en el Hospital de Jesús. Aquí nada más el de San Nicolás, quería decirles que es, él visita el infierno y logra salir. Ajá, entonces te estás diciendo a ti, población de color, tú que eres un pagano, puedes arrepentirte y puedes llegar al cielo. Y yo le puse de una manera muy rara, santos y advocaciones blancas para una población negra. Ajá. Tenemos el de la Merced, que ya los habíamos visto, San Benito de Palermo. La de la Santa de Ifigenia es muy interesante porque tengo el nombre en la cofradía, sin embargo, no tengo ninguna fiesta. O sea, estaba siendo adorada, pero no encontré la fiesta donde se daban los gastos para la fiesta. En cambio, las otras cofradías todas tienen gastos para las fiestas, las lágrimas de San Pedro por el arrepentimiento que él tuvo, ¿ya? Y aquí tengo, nada más para terminar, que se terminó las cofradías por los gremios, tienen más prestigio las cofradías de gremios que las cofradías de personas de color, y la situación económica que van a tener algunos, como es el arriero. Escogí esta nada más porque recordemos que Vicente Guerrero era arriero y tiene una vestimenta y una situación económica diferente al resto de la población, ¿no? En el año 1702 eh, se termina, perdón, 1794 es el arzobispo Juan de Cienfuegos termina por unir todas las cofradías, que la única que quedaba era la de San Benito de Palermo, la de la María de Santísima de la Merced, el Santo Cristo de la Expiración, o sea, las principales eran las únicas que lograron llegar hasta el siglo XVIII, y ahí en 1794, repito, el año es cuando decide unirlas en una sola cofradía en la parroquia de Santo Tomás, con el nombre de Santísimo Sacramento, en la zona de la Merced. He terminado. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra, por su excelente exposición. Y bueno, pues hay comentarios en el chat por si usted los quiere ir leyendo. Yo nada más te quería preguntarle si tiene alguna noticia de Santa Ifigenia, si tuvo culto dentro de la población negra, porque me ha salido en algunos textos. Pues nada más permítame un poquito, porque no necesito hacer amplia la pantalla para ver si puedo ver los chats. Ay, perdón, ¿dónde están los chats? El chat, ahí dice abajo, donde está, dice, junto al donde dice participantes, chatear, le pica ahí y ya ve usted los comentarios. Ah, ya. ¿Sí? Sí, perdón. Es que como estaba compartiendo, yo nunca uso Ah, esto. sí, no se preocupe. Ay, ¿cuántos comentarios? A ver.
Dice, hola, me gustaría saber si la maestra ha publicado algunos artículos o libros sobre las cofradías de afrodescendientes. No, la información que les estoy dando es mi tesis de maestría. Ajá, entonces, no eh, se supone que hay una en prensa en la UNAM, en el FUIC, pero lleva, ¿qué será? Unos 7 años, 10 años, y pues no ha salido. Ajá. Y la otra es la conferencia que di en el CINC en Finlandia, que ahí está publicado, pero yo no tengo no lo, vamos, no tengo el documento aquí en México. Yo tengo mi escrito nada más. Ya llegó. ¿Llegó quién? Samuel. Ya Samuel se aceptó para la comida. Ajá. La ermita de San. Dice, la ermita de San Hipólito de los Mártires fue fundada por un conquistador de origen africano. ¿El San Hipólito en dónde? En la Ciudad de México no. No fue fundada por un conquistador de origen africano. Existió cofradía de morenos en ella o se apropiaron los españoles de ella. ¿Cuáles eran los oficios de los afrodescendientes libres que pudieron haber? Todos los... aquí viene un problema. Tanto españoles como indígenas y personas de color estaban asignados los oficios. ¿Cuáles son los oficios a los que dejaron para las personas africanas o de color? Fueron los peores oficios. El calderero, el velero, el sombrerero. ¿Voy bien? Son oficios que nadie quería, pero tampoco podía él tener acceso a los oficios de otras personas. Puede haber, por ejemplo, zapateros, eso sí, había mucho, y sastres también tenemos, que son de los pocos a los que se podía tener acceso. Si recordamos, la Ciudad de México era una de las más grandes, por lo tanto se necesita muchísimos sastres. Entonces cabía que hubiera gremios de sastres, ¿no? Hoy, ¿podría recomendar algún texto sobre las jerarquías de los esclavos en la Nueva España? El que habla sobre jerarquías en algún momento dado es el doctor Rubial. En sus pequeños escritos sobre la Nueva España, él habla. Ahora, a través de las novelas del doctor Rubial, también se puede encontrar un poco sobre las jerarquías. Ajá. Ay, no recuerdo ahorita su nombre, pero fue coordinador de la Facultad de Filosofía y Letras en Historia. Él también tiene algo sobre los esclavos negros y habla un poco de las jerarquías, pero digamos que no hay mucho que... a ver, dice jerarquías de los esclavos. Nadie habla sobre jerarquías de los esclavos. ¿Sí voy bien? Los esclavos están por debajo de los indígenas. Yo señalé que solamente si hablamos de prestigio social, pues bien, es cuando la jerarquía cambia, pero nadie está hablando sobre jerarquía de esclavos. ¿Ya? A ver, déjenme ver si encuentro otra. ¿Dónde se vendían los esclavos y en qué condiciones? Perdón, ¿qué eran los cornadillos? Es la limosna que se entrega semanalmente en la cofradía para apoyo de mantener la cofradía.
dónde se vendían los esclavos y en qué condiciones. Los esclavos se vendían, como ya lo indiqué, en las puertas de las iglesias. Por ahí José María Marroquí indica que existe la calle del esclavo. Ajá, también supongo que por el nombre ahí también se vendían. Eh, bueno, me voy a ir muy lejos, pero es de Cuba se traen hacia la Ciudad de México. Más o menos dura 20 días la travesía en barco. Ajá, porque tienen que rodear todo el Golfo de México. ¿Cuáles son los puertos de entrada? En el caso del Pacífico tenemos Veracruz, Campeche y en varias ocasiones Coatzacoalcos. Por la laguna se puede entrar un barco y ahí en algunas ocasiones paraban y ahí se podían vender. De ahí se vienen a el puerto de Veracruz, que llamaríamos el puerto internacional. Los dos grandes puertos que tenemos para el siglo XVI y XVII son Veracruz y Acapulco. Del lado de Acapulco entra desde el año de 1671 con el descubrimiento de Legazpi, entra la ruta de Acapulco, Filipinas, y por ahí van a entrar las personas de color, que pueden ser africanas, o los... en la India hay personas de piel oscura, pero no tienen las características de las personas de color de África. De los subsaharianos no son iguales. Entonces también puede ser que de ahí hayan traído, y los chinos, tanto filipinos como chinos, digamos que asiáticos en general, también entran por Acapulco. Ajá, para el siglo XVIII ya tenemos, por ejemplo, Manzanillo. Y algo que es muy importante de señalar son los puertos de contrabando. Cuando hablamos de la cantidad de esclavos que entraron a la Ciudad de México, bueno, si alguien quiere hacer la aproximación de cuántos llegaron a través de las cartas de compraventa es una cosa. Sin embargo, siempre será un aproximado porque había muchísimo contrabando en la Nueva España. Ajá, y nunca se dice, pero sabemos perfectamente bien que desembarcaban personas de color, perdón, esclavos a la Nueva España. Estas personas, ¿a dónde se los llevan? No los traen a las ciudades, eso se los llevan a las pequeñas rancherías porque saben que ahí es más fácil de mantenerlos ocultos que traerlos a la Ciudad de México. De Veracruz, más o menos se tardaban 15 días en llegar a la Ciudad de México, pasaban por Puebla, ahí se quedaban, se vendían unos, porque de ahí se van hacia la ruta de Oaxaca, eh, hacia la parte norte de lo que sería, pues por ahí hay algunos caminos que te llevan a Tlaxcala, a Hidalgo, o de Puebla, obviamente, llegamos a la Ciudad de México. De Ciudad de México se van hacia Veracruz o se van hacia el Camino Real, que sería toda la parte norte de la ciudad de la Nueva España. Así era como se hace la distribución de esclavos. Ahora, los esclavos en Cuba se van vendiendo los más altos. Ajá. Cuando llegan entre más islas vayan pasando los barcos esclavistas, se van vendiendo los enfermos, por supuesto, y las personas más fornidas, más altas, dependiendo de en cuánto dinero los estaban vendiendo. Una persona muy alta, yo encontré en el siglo XVI que valía 900 pesos de oro de minas. Muy bien, recordemos que entre 1570 y 1590 hay un cambio al peso de oro común, que es el que vale 8 reales. ¿Ya? Entonces, van cambiando los precios, pero las personas más altas cuestan más. Una mujer que esté, digamos que llenita, como una talla 34, en oscuro y alta, cuesta 550 pesos. Ajá, las flaquitas, chaparritas, no. Por ejemplo, una china, costaba 250 pesos. Ajá.
Entonces, siempre va a ser dependiendo de en qué condiciones vendían. Es en muchas ocasiones, bueno, es que puedo decirle que en la, en la licenciatura, mi compañera de tesis y yo paramos en el número 2000 de documentos. Ajá. Y sin embargo, a la hora de dividirlos se diluyen totalmente, ¿no? De condiciones y en qué tipo de salud venían, solamente tengo como 200 documentos. Las enfermedades pueden ser chakras, chancras en los labios, en la boca, algún lisiado, alguien que no pueda mover los dedos de una mano, probablemente artritis. Este, muchos venían, bueno, en la Ciudad de México tengo muchos que están marcados por la viruela. La última, la última imagen que les dije, miren, es arriero, ese lo traté de hacer lo más grande posible y está marcado por la viruela. Y además, si le buscamos bien, hasta dice cuál es su nombre. Está marcado porque a los esclavos durante el siglo a los esclavos se les marcaba, ¿no? Maestra, vamos a tener que cortar porque la grabación tiene un tiempo. Mejor si nuestro público que nos sigue pudiera tener alguna forma de comunicarse directamente con usted, sería ideal, como por ejemplo su correo electrónico o... Claro. ¿Se lo pongo aquí, el mensaje? Sí, por favor, sería ideal. Es Maru Silgar, Maru de María Eugenia, Silde Silva, Carte Carcés, @gmail.com. Perfecto. Pues maestra, por ahí en algún comentario dice que ojalá que nuevamente pueda tener usted otra conferencia porque obviamente el tema es tan amplio, ¿verdad? Hay por tantos lados para entrar a este tema, pero nos ha quedado muy claro de las cofradías que fueron una forma de atender a los africanos y a sus descendientes, ¿verdad? Bueno, maestra, pues muchísimas gracias. Seguimos en contacto y al público que nos siguió, que subieron a más de 200, o sea que el tema realmente es muy interesante. Y los invitamos el próximo 12 de marzo para escuchar a Citlali Domínguez con la conferencia Poblaciones Africanas y Afrodescendientes en México. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Úsalo de la chacona, se hizo el mes de las rosas, hubo millares de cosas, y la fama la brigona, para vida de todo, y la vámonos a chacona, y la vámonos a chacona, para vida de